Cuando me amé de verdad, comprendí que en cualquier circunstancia yo estaba en el lugar correcto, en la hora correcta y en el momento exacto. Y entonces pude relajarme. Hoy sé que eso tiene un nombre: autoestima. Cuando me amé de verdad, pude percibir que mi angustia y mi sufrimiento emocional no es sino una señal de que voy contra mis propias verdades. Hoy sé que eso es autenticidad. Cuando me amé de verdad, dejé de desear que mi vida fuera diferente y comencé a aceptar todo lo que acontece y que contribuye a mi crecimiento. Hoy eso se llama madurez. Cuando me amé de verdad, comencé a percibir que es ofensivo tratar de forzar alguna situación o persona solo para realizar aquello que deseo, aun sabiendo que no es el momento o la persona no está preparada, inclusive yo mismo. Hoy sé que el nombre de eso es respeto. Cuando me amé de verdad, comencé a librarme de todo lo que no fuese saludable, personas, situaciones y cualquier cosa que me empujara hacia abajo. De inicio, mi razón llamó a esa actitud egoísmo. Hoy se llama amor propio. Cuando me amé de verdad, dejé de temer al tiempo libre y desistí de hacer grandes planes. Abandoné los megaproyectos de futuro. Hoy hago lo que encuentro correcto, lo que me gusta, cuando quiero y a mi propio ritmo. Hoy sé que eso es simplicidad y sencillez. Cuando me amé de verdad, desistí de querer tener siempre la razón y así erré menos veces. Hoy descubrí que eso es humildad. Cuando me amé de verdad, desistí de quedarme reviviendo el pasado y preocupándome por el futuro. Ahora me mantengo en el presente, que es donde la vida acontece. Hoy vivo un día a la vez y eso se llama plenitud. Cuando me amé de verdad, percibí que mi mente puede atormentarme y decepcionarme, pero cuando la coloca al servicio de mi corazón, ella tiene un gran y valioso aliado. Todo eso es saber vivir. No debemos tener miedo de cuestionarnos. De hecho, hasta los planetas chocan y del caos suelen nacer las mayorías de las estrellas. Charles Chaplin. Buenos días. Vamos a empezar o continuar con este webinario sobre cómo gestionar las emociones en época COVID-19. Y me gustaba empezar leyendo este poema de Chaplin porque creo que conceptos que él plantea ahí como autoestima, autenticidad, madurez, respeto, amor propio, simplicidad, sencillez, humildad, plenitud y saber vivir son actitudes o hábitos fundamentales y claves para vivir de una manera plena y para vivir de una manera coherente y acorde con nuestras emociones. Me gustaría empezar muy brevemente diciendo unas pinceladas de mí, ya que si vais a compartir conmigo esta media hora, bueno es que sepáis quién es el individuo que se está hablando. Me llamo Aquilino Lousa, soy psicólogo, tengo 57 años, llevo más de 30 años dedicándome a la psicología en un doble ámbito, en el ámbito de los recursos humanos y en el ámbito de la formación en empresas, ayudando a directivos, a autónomos, a trabajadores y a mandos intermedios a crecer y a desarrollar habilidades que les ayuden a ejercer de una manera más eficaz su trabajo. Tengo, como decía, 57 años y hace 4 años una compañera me dijo que tenía TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y cuando mi compañera Isa Rosón me hizo ese diagnóstico tardío, me preguntó si nunca me lo habían dicho. Y yo le dije que no me sorprendía, porque siempre fui inquieto, muy inquieto, pero nunca me había parado a ponerme una etiqueta. Y desde ese momento me quedé pensando en el TDAH y me quedé pensando algo que para mí es muy importante en la gestión de las emociones. Y es que cuando Isa me hizo ese comentario, yo le dije, pues solo que te digo, Isa,
ahora que tengo 53 años, no voy a cambiar. Y al que no le guste ya sabe lo que tiene que hacer, porque ahora soy como soy y no voy a cambiar. Y pensando en esa característica del TDAH y lo difícil que le cuesta a los chavales que tienen TDAH superar todos los procesos educativos, me di cuenta de que si he conseguido algo importante en la vida es gracias a tener TDAH. Y que a veces nos empeñamos en querer luchar contra circunstancias o características que tenemos, cuando a lo mejor lo que tenemos que aprender es aprovechar esas características para que nos ayuden a crecer y para que nos ayuden a mejorar. Porque, repito, si algo he conseguido en la vida es gracias al TDAH. El TDAH me ayudó a esforzarme por concentrarme en las cosas. El TDAH me ayudó a prestar más atención, si cabe, para no meter la pata. El TDAH me obligó a un esfuerzo cognitivo muy grande para prestar atención. A la vez me dispersaba y me llevaba de un sitio para otro como esos malabaristas chinos que van corriendo de un platillo hacia otro. Pero eso es lo que me ayudó a tocar muchos palos, a tocar muchos ritmos diferentes. Y eso me ha ayudado a crecer como persona y como profesional. Evidentemente tiene sus inconvenientes, pero lo que tenemos que intentar, bajo mi humilde punto de vista, es en vez de luchar contra aquello que no podemos cambiar, sacarlo fuerte de aquello que nos acompaña. Aprovechar y sacar todas las oportunidades que nos da el TDAH. Soy espontáneo, soy natural, a veces no tengo filtros y a veces meto la pata por eso. Suelo decir lo que pienso, suelo saber escuchar. Y muchas de esas cuestiones son gracias al TDAH. Es cierto, y no lo voy a negar, que hay otras cosas que me han perjudicado. Pero lo que quiero plantear es que a veces aquellas características, aquellas cualidades que poseemos y que creemos que son negativas y que nos perjudican, en el fondo pueden ser nuestras mayores aliadas. El otro día estaba en un curso y le pedí a las alumnas al presentarse que dijesen dos fortalezas, dos virtudes que tenían. Y cuando se fue presentando, llegó una y dijo, soy muy tímida. Y dije, ¿ves? Qué bueno ser tímida. Y me dice, no, soy tímida, eso no es la fortaleza. Las fortalezas son otras, pero soy tímida y me cuesta decirlo. Y yo le dije, pero ser tímido es una fortaleza. Porque esa timidez te ayuda a escuchar, te ayuda a empatizar, te ayuda a que las demás personas confíen en ti, te ayuda a que las personas sepan que pueden compartir contigo sus preocupaciones, sus secretos, que no los vas a desvelar. Y esa es una gran fortaleza de la timidez. Ahora que has aprovechado tus fortalezas, tenemos que aprovechar, intentar pulir aquellas cuestiones que nos perjudican, que nos dificultan tirar para adelante. Espero que esta charla, este webinario, nos ayude un poco a reflexionar sobre nuestras emociones. Y nuestras emociones en el ámbito personal y en el ámbito profesional, porque las dos cosas van unidas. No podemos separar lo profesional de lo personal. Las personas somos una, con un cerebro y un corazón. Y este cerebro y ese corazón están en un ámbito profesional y en un ámbito personal. Y lo que nos afecta en un ámbito nos afecta en el otro. Muchas veces queremos decirle a la gente, abandona tus problemas del trabajo y no los lleves a casa. O al revés, no lleves a casa los problemas del trabajo. Y eso es una chorrada. Porque lo que nos afecta, lo que nos duele a las personas emocionalmente, nos acompaña del trabajo a casa y de casa al trabajo. Y hay una gran incomprensión con el dolor emocional. Cuando un individuo se martillea un dedo trabajando y llega a casa, el dedo le sigue doliendo y el dedo le molesta. Y le duele el dedo que se ha martillado. Y la gente en casa es comprensiva con que ese dedo le duela. Sin embargo, cuando llegamos a casa preocupadas porque hemos tenido un problema en el trabajo, porque algo no ha salido bien, porque tenemos un problema con un trabajador o lo que sea,
la gente no es tan comprensiva con las preocupaciones emocionales y nos acompañan, porque no podemos prescindir de ellas. Otra cosa es que nos estemos revolviendo todo el tiempo en el dolor. ¡Ay, mira cómo tengo el dedo! ¡Mira cómo duele! ¡Mira cómo se me va a poner la uña! ¡Fíjate cómo está el dedo! Pues de modo que ese juego de regodeo sobre el dolor físico no nos ayuda, tampoco nos va a ayudar el regodeo sobre el dolor emocional. Estas son las 4 ideas que siempre me gusta decir cuando me presento. ¿Cuál es mi nombre? ¿Cuáles son un poco mis antecedentes? ¿Qué es lo que quiero compartir con todas vosotras? ¿Y por qué espero que esto nos resulte a todas importante, interesante y útil en ese doble ámbito, en el ámbito personal y en el ámbito profesional? Últimamente tengo una obsesión sobre la vida y es el efecto que el azar, la suerte, la casualidad juega en nuestras vidas. Estoy convencido que todas las cosas importantes que nos han pasado en nuestra vida tienen un componente de azar, de casualidad. Nuestro reto es convertir el azar en oportunidad, convertir ese golpe que nos ha dado la vida en una oportunidad para crecer. Decía Schopenhauer que el azar reparte los naipes y tú eliges cómo jugar la partida. Y a mí esta idea me parece muy interesante, la capacidad que tenemos las personas de decidir cómo queremos jugar la partida. Y yo creo que todas conocemos personas que les han tocado unas cartas maravillosas en la vida y les han desperdiciado. Y por el contrario, otras personas que les han tocado unas cartas horrorosas y han conseguido salir adelante con esfuerzo, con tesón, con sacrificio, han conseguido grandes logros. Por eso es importante que seamos capaces de jugar las cartas con pasión, con ilusión, con optimismo, pero también con realismo. Viktor Frankl, uno de los psicólogos más influyentes en la historia de la psicología, que era psiquiatra, escribe un libro maravilloso que es El hombre en busca de sentido. Y en este libro dice una frase que une este concepto del azar con otra de las grandes preocupaciones que tengo, la capacidad que tenemos las personas de elegir. Y Viktor Frankl nos dice que nunca podemos elegir cuándo la vida nos va a golpear, pero sí podemos elegir qué actitud tomamos ante el golpe. Y estas 2 características son fundamentales, bajo mi punto de vista, para la comprensión de nuestras emociones. ¿Qué actitud tomo ante las emociones que me vienen? Ante esta inquietud, ante esta preocupación, ante esta ansiedad, ante este estrés, ¿qué actitud tomo? ¿Regodearme, el victimismo o tirar para adelante? En nuestras manos está lo que elegimos. Y bien cierto es que la peor elección que hay es no elegir. En nuestras manos está qué opción tomamos, tirar para adelante o regodearnos en el sufrimiento y no avanzar. Muchas veces la gente nos pregunta que cómo podemos gestionar nuestras emociones. Y a mí me viene siempre a la cabeza una frase de Hipócrates que está recogida en el juramento hipocrático. Y dice Hipócrates, primum non nocere, que significa, lo primero, no hagas más daño. Y esta es una máxima del juramento hipocrático que se enfrentan todos los médicos. Ante un problema sanitario, lo primero, no hacer más daño. Y esto es clave en nuestras emociones, porque lo primero que tenemos que hacer es, lo primero, no hacernos más daño, no machacarnos más. Muchas veces vienen problemas de fuera, preocupaciones, tensiones, plazos que nos apuran y que no nos permiten estar de una vida tranquila y sosegada. Y además de eso, nosotros muchas veces nos empeñamos todavía en más y más, en meter más morralla dentro, a cargarnos cada vez más. Por eso, antes de intentar gestionar nuestro estrés, gestionar nuestra ansiedad o gestionar nuestra frustración, no nos metamos más porquería dentro. Que a veces somos expertos en llenarnos el saco de experiencias negativas que nos perjudican y nos impiden crecer y tirar para adelante. Por eso me gusta poner esta diapositiva.
primum non nocere, de Hipócrates. Cuando hablamos de emociones, quiero hacer referencia siempre a que el comportamiento humano tiene tres dimensiones. Tiene una dimensión racional, que hace referencia al mundo de los pensamientos, de las reflexiones, de la planificación. El comportamiento humano tiene una dimensión emocional, que hace referencia al mundo de los sentimientos, de las propias emociones que tenemos. Y por último, el comportamiento humano tiene un comportamiento conductual, que se refiere al mundo de las acciones, de lo que hacemos. Cualquier comportamiento, desde el más profundo al más simple, tiene estas tres dimensiones. Una dimensión racional, emocional y conductual. Por eso decimos que el ser humano piensa, siente y actúa. El problema es que muchas veces queremos poner el foco en nuestras emociones, en nuestra ansiedad, en nuestro estrés, en nuestros miedos, en nuestras preocupaciones, en nuestra alegría. Y tenemos que darnos cuenta de dos cosas fundamentales. En primer lugar, que a nosotras nadie nos ha enseñado a emocionarnos. Nadie nos ha enseñado a ser felices. Nadie nos ha enseñado a tener ilusión. Nadie nos ha enseñado a estar a gusto, a disfrutar, a estar tristes o a tener estrés o ansiedad. Eso está en nuestro código genético. Y si está en nuestro código genético, probablemente esas emociones tienen alguna utilidad. Y sin probablemente, todas las emociones tienen utilidad, sirven para algo. Pero nadie nos ha enseñado a emocionarnos. Ni tampoco nosotras elegimos qué emoción queremos tener en cada momento. Las emociones vienen, aparecen, a veces como una caricia, otras veces como un golpe en el estómago, pero las personas no eligen qué emoción sentir. A lo mejor elegimos qué actitudes tenemos o qué pensamientos provocamos o qué acciones hacemos que nos provocan ciertas emociones. Pero la emoción viene, aparece. Y el error que cometemos muchas veces es que queremos luchar contra nuestras emociones y no nos damos cuenta de que nuestras emociones están provocadas por nuestros pensamientos. Que en la mayoría de los casos es mi forma de pensar la que determina mi forma de sentir. No quiero decir con esto que sea fácil controlar los pensamientos, ni mucho menos, pero al menos pongamos el foco donde hay que ponerlo. Porque los pensamientos generan las emociones y esas emociones muchas veces son lógicas, coherentes y proporcionadas a lo que estamos pensando. Por lo tanto, es importante poner el foco en el pensamiento, que es lo que la mayoría de las veces va a generar nuestras emociones. Aquella persona que va en un avión y que piensa convencida que el avión se va a caer, lógicamente lo que tiene que sentir es miedo, pánico, terror. Y es normal sentir miedo, pánico, terror si estoy convencida de que el avión se va a caer. El problema está en pensar que el avión se va a caer. Porque la emoción y la ansiedad es lógica con esa emoción. Y es la forma de pensar y de sentir la que determina e influye nuestra manera de actuar. Nuestra manera de actuar está influenciada y determinada por nuestra manera de pensar y de sentir. Hay dos frases que para mí son claves para entender lo que son las emociones en este momento que es sociosanitario que estamos padeciendo y viviendo todas las personas. Una es sentir bien y otra sentirse bien. Es importante que aprendamos a diferenciar lo que es sentir bien de lo que es sentirse bien. Sentir bien es sentir lo que deberíamos sentir en cada momento. Y sentirse bien es estar a gusto, disfrutar, estar plenos, pasarlo bien, pasar un buen rato, como estoy pasando yo ahora compartiendo con vosotras esta experiencia. Es sentirse bien. Y sentir bien es sentir lo que hay que sentir en cada momento. Vuelvo a poner un ejemplo del dolor físico. Si yo me pego un martillazo en el dedo, lo que tengo que sentir es dolor. Y estoy sintiendo bien, sintiéndome fatal. El problema es que en ningún sitio nos explican, nos expresan
cuánto tiene y cómo tiene que durar el dolor. Pero es muy importante que nos demos cuenta que a veces la situación sociosanitaria que estamos padeciendo ahora, los problemas económicos que tenemos todos, las inquietudes empresariales que tenemos, nos tienen que generar inevitablemente cierta dosis de preocupación, de ansiedad o de estrés. Y eso es sentir bien. Y tenemos que ser respetuosos con las personas cuando sienten lo que sienten, porque sentir bien es sentir lo que hay que sentir en cada momento. Y a veces le exigimos a la gente que cambie su punto de vista, que cambie su forma de sentir, que se sienta bien cuando a lo mejor tiene que sentirse preocupado, incómodo o angustiado. Y yo, cuando hablamos de las emociones, de lo que es sentir bien y sentirse bien, me gusta poner un símil de un vaso. Y me gusta hablar como si nosotros fuésemos un vaso en el que están entrando constantemente experiencias positivas o negativas. Y siempre en este vaso van a entrar experiencias, a veces buenas, a veces menos buenas, a veces más positivas y otras negativas. El problema es que la porquería se va a acumular en el fondo a modo de depresión o de ansiedad. Y el problema está cuando este vaso, la porquería desborda. Y cuando la porquería desborda es cuando explotamos, cuando saltamos, cuando nos desbordan nuestras emociones. Y el vaso puede desbordar por dos motivos. Porque haya muy poca porquería en el vaso y lo agitemos mucho y desborde, o porque el vaso esté tan a tope que haga falta un leve movimiento para que ese vaso desborde. Y cuando esto ocurre, que el vaso está a tope y hace falta un leve movimiento para que el vaso desborde, es cuando hablamos de la gota que colma el vaso. Y cuando decimos la gota que colma el vaso, cometemos un error importante. Y es que solemos poner el foco y echar la culpa a la última gota y no nos damos cuenta de que tanto peso tiene la última gota como la primera. Y focalizamos todo en esa última gota. Y nos olvidamos de todo lo que ha entrado antes que ha provocado que el vaso desborde. Siempre que hablo de la última gota que colma el vaso, me gusta contar una anécdota de cómo se forjó, cómo se inventó el judo. El judo lo inventó un japonés que un día estaba en su casa tranquilamente, en Japón, viendo cómo nevaba. Y al ver cómo nevaba, se hizo una pregunta. ¿Cuánto pesa un copo de nieve? La respuesta que se dio es nada. Un copo de nieve apenas pesa nada. Y el tipo observaba cómo nevaba sobre en su casa y de repente un copo de nieve que no pesa nada cae sobre un sauce. Y en eso el sauce dobla sus ramas y expulsa toda la nieve. Y de ahí sacó dos conclusiones claves para el judo y claves para la gestión de nuestras emociones. La primera es, un copo de nieve no pesa nada, muchos copos de nieve pesan mucho. Y la segunda conclusión que sacó fue que lo que tenemos que hacer es aprovechar la fuerza de la nieve para vencerla. Aprovechar la fuerza del rival para derrotarlo. Que ese es el origen del judo. Aprovechar la fuerza del rival para vencerlo. Si el sauce, en vez de dejar que sus ramas fluyesen y se bajase la nieve, si hubiese ofrecido una fuerte resistencia a la nieve, probablemente las ramas acabarían cascando. Eso nos ocurre muchas veces a nosotras, que ante los problemas, las preocupaciones, intentamos ofrecer resistencia fuerte para ser fuertes y nos damos cuenta de que cuanto más fuertes somos, más débiles estamos siendo. Que a lo mejor aprender a dejar fluir los problemas, que se vayan y ya resolverlos cuando estemos más sosegados, nos va a ayudar mucho en nuestro control de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Por lo tanto, para evitar que el vaso desborde, tenemos que hacer tres cosas fundamentalmente. En primer lugar, fortalecernos. Fortalecernos significa estar más fuertes para que los reveses económicos, laborales, de personal que tengamos en nuestras empresas nos afecten lo menos posible. Que el golpe no nos tumbe. Y para fortalecernos hay cuatro cosas claves y fundamentales que tenemos que hacer.
La primera, dormir bien. La segunda, comer bien. Durmiendo y comiendo metemos energía dentro. Durmiendo y comiendo bien cogemos fuerza que nos ayuden para el día a día. La tercera, hacer ejercicio. Es clave hacer ejercicio. Y la cuarta, y muy importante, realizar actividades que nos resulten agradables, gratificantes, dentro y fuera del trabajo. Buscar actividades, conductas que me produzcan satisfacción, dentro y fuera del ámbito laboral. Música, baile, yoga, pilates, mindfulness, leer, cualquier actividad que me produzca satisfacción, viajar, senderismo, buscar esas actividades. Todo eso nos va a hacer más fuerte. Cuantas más actividades positivas hagamos, mejor nos vamos a encontrar. Lo segundo que tenemos que hacer es evacuar. Encontrar válvulas de escape porque podamos soltar esa porquería que nos está atenazando, poder desprendernos de ella. Y dentro de evacuar, se me ocurren dos cosas fundamentales. Aparte de algunas que he mencionado ahora, como pilates, yoga, mindfulness, relajación. Se me ocurre también hacer ejercicio y sobre todo compartir. Compartir significa encontrar a alguien con quien podamos hablar, con quien podamos compartir, con quien podamos soltar lo que nos preocupa o lo que nos ilusiona para que nos haga menos mella. Porque las personas necesitamos compartir, necesitamos encontrar a alguien con quien expresar lo que nos ilusiona o lo que nos preocupa. El otro día se murió un amigo mío pensando en nuestra vida en común. Recordé una experiencia que tuvimos hace más de 40 años. Íbamos en COU, íbamos caminando para casa del colegio. Y de repente bajaba hacia nosotros, por la calle Alfredo Vicente de Coruña, los que de Coruña la conoceréis seguro, un individuo de raza negra. En aquella época, hace 40 años en Coruña, yo creo que había dos personas de raza negra, Joaquín y Rosy. Y de repente baja hacia nosotros una persona negra. Se acerca a nosotros y con una voz rara nos dice que quiere hablar con nosotros. Nosotros nos asustamos un poquito, nos dice, quiero contaros una cosa. Nosotros nos ponemos en alerta. Es que les tengo que decir algo importante. Nosotros estamos ya muy tensos, tenía los ojos rojos, brillosos, parecía que estaba borracho. Y nosotros estábamos acojonados de la defensiva. No sabíamos lo que quería ese individuo. Y cuando ya no podíamos más, nos dice, tengo que contaros algo importante para mí. Y nos dice, me llamo Eugenio, soy de Guinea Ecuatorial, soy médico y estoy haciendo la especialidad de ginecología en la maternidad del Belén que está ahí arriba. Y acabo de ayudar a mi primera mujer a dar a luz y no tengo con quién compartirlo, no tengo a quién decírselo. Y buscó a los primeros pardillos que había allí para compartir, porque las personas tenemos la necesidad de compartir lo que nos preocupa y lo que nos ilusiona. Y eso es una hermosa forma de evacuar. ¿Qué ocurre? Que no todo el mundo es receptivo, ni está a la escucha de lo que queramos compartir, y no todo el mundo es capaz de recibir nuestras ilusiones, nuestras inquietudes. Y personas que cuando decimos lo que nos preocupa, se ríen, bueno, hombre, no te preocupes, ya se arreglará, coño, si se arreglase no estaría preocupado. Y a veces nos quieren dar mensajes de ánimo y tenemos que darnos cuenta que muchas veces los mensajes de ánimo son puñaladas que nos hacen más daño que bien. Por eso hay que elegir con quién puedo compartir y saber con quién puedo compartir. Y lo último que tenemos que hacer es identificar cuáles son las fuentes que me meten presión dentro, cuáles son esas fuentes que hay que me generan tensión y preocupación. Y cuando hablamos de las fuentes que nos producen tensión a las personas, las fuentes de estrés, tenemos 6 o 7 fuentes fundamentales. La primera son situaciones que no podemos controlar. Cuando las personas nos enfrentamos a una situación que no podemos controlar, es una fuente importante de estrés. La segunda característica son situaciones novedosas. Hay
a las que lo novedoso le genera preocupación, estrés, inquietud. La tercera característica son situaciones impredecibles, cuando no sabemos cuándo va a ocurrir algo. Sabemos que va a ocurrir, pero no sabemos cuándo va a ocurrir. La siguiente situación son situaciones en las que hemos perdido apoyos. En situaciones en las que tenemos nuestros apoyos, nuestras ayudas, nuestros referentes que nos ayudaban y que de repente, por el motivo que sea, hemos perdido esos apoyos. La quinta es cuando ante una situación determinada tenemos una percepción de empeoramiento, una situación de que esto está mal, pero tranquilo, colega, que todavía puede ir a peor. Lo sexto son aquellas situaciones en las que nos sentimos juzgados, evaluados por otras personas, o sobre todo cuando nosotras mismas nos evaluamos o nos juzgamos. En situaciones en las que estamos siendo juzgados, evaluados por los demás, son unas grandes fuentes de inquietud, de ansiedad o de estrés. Y por último, aquellas situaciones que consideramos que son una amenaza. Por lo tanto, si nos fijamos en todas estas situaciones que hemos visto ahora y analizamos la situación COVID que tenemos, veremos que cumple los 7 requisitos. Esta situación COVID es una situación novedosa que no podemos controlar, que es impredecible, que hemos perdido apoyos, no nos podemos relacionar con nuestros amigos, que tenemos una percepción de empeoramiento, nos podemos sentir evaluados constantemente y estamos percibiendo amenazas constantes. Nuestra situación empresarial en nuestras organizaciones también cumple estos requisitos. Estamos en una situación novedosa, que no podemos controlar, impredecible, pérdida de apoyos, que puede ir a peor, que estamos constantemente autoevaluando cómo va nuestra organización y que además es una amenaza. Por lo tanto, todo esto nos lleva a un proceso de cambio, un proceso en el que tenemos que intentar cambiar nuestra forma de pensar para cambiar, controlar nuestras emociones. Cuando hablamos de cambio, tenemos que referirnos, ir a los sabios, a los expertos, de verdad. No como dije en la presentación que yo era un experto, yo poco sé, muy poquito sé. Aristóteles decía que cambiar es pasar de algo que somos en potencia a algo que somos en acto, de hecho. Que el trigo se convierte en una hogaza de pan. Y Aristóteles dice que ese cambio de algo que somos en potencia a algo que somos de acto, de hecho, ocurren siempre 3 cosas fundamentales. La primera, que cuando cambiamos, siempre hay algo que permanece. Cuando un individuo evoluciona, desarrolla y madura, hay algo que nos acompaña a lo largo de muchos años. Y si yo ahora miro para 20 años atrás, voy a ver en el Aquilino de hace 20 años cosas que siguen presentes hoy en día, que están presentes hoy en día, en mí, que me han acompañado, que probablemente sea mi esencia. Pero también siempre hay algo que aparece. Y si miro para atrás, veo que hay cosas que hago ahora, que siento ahora, que pienso ahora, que hace 20 años no pensaba, no sentía o no hacía. Y del mismo modo, cuando una persona cambia, siempre hay algo que desaparece. Siempre hay algo que había y que ahora no hay. Y este proceso de madurez, de crecimiento, Aristóteles lo plantea como una bellota que se puede convertir en un carballo. Y dice Aristóteles que la bellota se convierta en carballo va a depender de muchas cosas. Va a depender de la suerte, del ADN de la bellota, pero va a depender también de cómo cuidamos esa bellota, cómo sembramos la tierra, cómo la abonamos, cómo la regamos, con qué cariño tratamos esa bellota que empieza a brotar. Y lo que dice Aristóteles es que las grandes virtudes que tiene la bellota o que tiene el carballo ya están implícitas en la bellota. Y eso que vamos a llegar a ser de potencia, de hecho, esas maravillas ya están en lo que somos en potencia. El problema que hay es cuando somos una bellota que todavía no nos hemos convertido en roble, en carballo,
En vez de pensar lo bueno que vamos a llegar a ser, lo que hacemos es quejarnos de lo que no somos. Quejarnos que somos una bellota de mierda, que no tenemos savia, ni raíces, ni hojas, por no tenemos ni ramas, y nos va a comer un cerdo y nos va a cagar y se va a hacer nuestra vida. Y en vez de pensar en aquellas fortalezas que yo tengo y que me pueden ayudar a crecer, pienso en lo que no tengo o en lo que todavía no soy. Por eso es importante que reflexionemos sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos. El otro día leí una historia de un abejorro y decía un grupo de entomólogos que el abejorro es un insecto que por sus características, por su capacidad, por sus condiciones, nunca va a poder volar. Sin embargo, el abejorro vuela. Y el abejorro vuela porque hace un gran esfuerzo para volar. Porque a lo mejor lo tiene todo en contra de volar, porque el volumen de su tórax, el peso, el reducido tamaño de sus alas son incompatibles con el vuelo. Sin embargo, el abejorro consigue volar con esfuerzo. Y ahí está el mérito, en conseguir volar a pesar del esfuerzo. Y vuela, entre otras cosas, porque no sabe que no puede volar. Hay una historia muy chula de este matemático, George Bernard Dantzig, que es uno de los matemáticos más ilustres y más importantes que hay en la historia, que cuenta que un día llegó tarde a la facultad de matemáticas. Era un poco disperso. Y el catedrático que estaba dando clase en ese momento era un maniático del orden, de la puntualidad. Y cuando George llegó tarde a la clase, se sentó en el último sitio para pasar desapercibido y vio dos problemas planteados en la pizarra. Los copió. Pensó, este capullo ya anda poniendo deberes. Y cuando acabó la clase, se piró rápido para que el catedrático no le riñese por llegar tarde. Y llegó a su casa y se puso a resolver los problemas. Y vio que era muy difícil. Pero era un jueves y dijo, mañana no voy a clase porque si encima que le llegó tarde no le llevo los problemas resueltos, me va a crujir. Y se pasó todo el viernes intentando resolver los problemas. Y el fin de semana consiguió resolver. Se pasó este tío, qué difícil era. Y el lunes, cuando llegó a la facultad, le entregó al catedrático los dos problemas resueltos. Dice, toma, profe, los problemas del otro día. El profe le mira sorprendido y dice, ¿problemas? Y yo no puse ningún problema. Y el profe dejó los problemas. Le explicó la curiosidad al catedrático y de repente los mira y dice, ¿pero qué dice este problemas resueltos? Si yo lo que puse en la pizarra eran dos problemas que la comunidad científica considera que son irresolubles y que no tienen solución matemática. Y resulta que George Bernard Dantzig consiguió resolverlos. Y consiguió resolverlos porque no sabía que eran irresolubles, pero también por dos cosas muy importantes. Porque confió en sus fortalezas, en sus capacidades, en sus puntos fuertes, que eran su inteligencia y su constancia. Y esa inteligencia y esa constancia, que a lo mejor le dificultaban relacionarse con otra gente, fue la que le ayudaron a resolver sus problemas. Hace más de 2000 años, un individuo llamado Platón nos dijo que había una serie de personas que estaban ancladas a una caverna y que lo que veían eran las sombras reflejadas en la cueva y que lo que ellos estaban viendo no era el mundo, sino era el reflejo de lo que había detrás de ellos. Pero como llevaban toda la vida y pensaban que eso era la verdad, pensaban que eso era lo que había, pensaban que eso era la realidad. Un día, uno de ellos consiguió girarse y vio luces y colores detrás y se dio cuenta que la vida, la realidad, no era lo que veía. Y este mito de la caverna me evoca el pensamiento de que muchas veces estamos viendo una realidad empresarial, una realidad personal, que en el fondo no son más que sombras y reflejos de lo que es la vida. Y estamos tan acostumbrados a mirar a lo que tenemos siempre delante, que creemos que eso es la verdad y que no hay otra realidad más que esa. Y a lo mejor hay que girarse
y ver la vida desde otra perspectiva, desde otro prisma, desde otro punto de vista diferente. Hace muchos años, los neurólogos descubrieron una glándula en el cerebro que se llama la amígdala. Una glándula que es la amígdala, que es la responsable máxima de nuestras emociones. Pero antes de que los biólogos descubriesen la amígdala, había una mujer, una iluminada, que le escribió una vez un poema a la amígdala. Un poema a la amígdala sin saber que existía la amígdala y sin que los biólogos supiesen todavía lo que era la amígdala. Un poema en el que hace referencia a que la misma cosa que nos hace reír es la que nos hace llorar, que aquello que nos ilusiona es lo que nos preocupa, que aquellas cosas que me producen el amor son las que me producen el desamor. Esta poetisa nació en Padrón y se llama Rosalía de Castro. Y con vuestro permiso, y casi para terminar, voy a leeros un poema que se titula Una vez tiré un clavo. Y dice Rosalía: una vez tiré un clavo cravado no corazón, e eu non me acordo se era aquel cravo de ouro, de ferro ou de amor. Só eu sei que me fixo mal tan fondo, que tanto me atormentou, que eu día e noite sin cesar choraba, cal chorou Madalena na pasión, pedíndole a Deus que me dera forza para arrincar dun golpe cravo de tal condición. E doumo Dios, e arrinqueino. Mais, quen pensara? Despois, xa non sentí máis tormentos, ni supen que era o dolor. Só pensou que non sei que me faltaba en donde o cravo faltou. E seica, tiven soidades daquela pena, bon Dios, este barro mortal que envolve o espírito, quen o entenderá, Señor. Y esa tendencia que tenemos, a lo mejor, a querer cambiar y a renunciar a lo que somos, queda para mí reflejado en este poema de José Arce, que dice: si le hubiera cortado las alas, habría sido mío, no habría escapado, pero así habría dejado de ser pájaro, y yo, lo que yo amaba, era el pájaro. Pues esto es todo. Eso es todo, amigos. Bueno, Aquilino Lousa, que forma parte do ámbito de persoas do IGAPE Responde, moitas grazas pola presentación. Recordarlles agora ás persoas que nos están seguindo en directo que temos unha marxe duns minutiños por se queren facernos algunha pregunta a través do apartado de preguntas e respostas, poden escribila por aí para que Aquilino, bueno, pois intente darnos algunha información adicional sobre esta presentación que acabamos de ver. Mentres tanto, recordarlles que se vostedes queren recibir o asesoramento gratuito no ámbito de persoas do IGAPE Responde, que facer moi sinxelo, deben solicitalo a través da nosa páxina web responde.igape.es, deben dirixirse ao apartado solicitar, unha palabra que aparece arriba de todo a dereita, pinchan aí, cubren ese formulario indicando cal é a necesidade que ten o seu negocio, danlle a enviar, en pouco tempo ímonos poñer en contacto con vostedes. Neste ámbito concreto de persoas, hai 3 medidas que se poden implementar. A primeira delas é a retención de equipos e motivación, a segunda, o fortalecemento de competencias para este novo escenario, e, en terceiro lugar, a planificación laboral para manter ou mellorar a eficiencia da organización. Son as 3 medidas incluídas no ámbito de persoas. Ademais, do ámbito de persoas, IGAPE Responde ofrece asesoramento en temas de carácter financeiro, de negocio, de operacións e tamén no ámbito xeral, que sería un pouco para cuantificar como a COVID-19 prexudicou os seus negocios e ver como se lles pode axudar nese sentido. Polo tanto, convidámoslos tamén a que boten un ollo á nosa páxina web, aí están recollidos eses 5 ámbitos que forman parte do asesoramento gratuito do IGAPE Responde, tamén están explicadas as diferentes medidas que se poden poñer en marcha, así que con calma boten un ollo e se queren pedir ese asesoramento poden facelo de xeito moi sinxelo a través da nosa páxina web. Hai algún espectador que nos pregunta pola presentación. Bueno, vostedes non se preocupen, ao longo das próximas horas van recibir un correo electrónico coa presentación que nos realizou Aquilino Lousa e, ademais,
pois imosles enviar o enlace directo a este vídeo que se vai publicar na canle de YouTube IGAPE Responde ao longo das próximas horas, por lo tanto van ter a ocasión de velo novamente. Hai unha pregunta quizáis un pouco ampla, Aquilino, que nos chega polo chat, non sei se podemos dar algunha pincelada. David nos pregunta como xestionar a intelixencia emocional en situacións de presión para conseguir resultados e non perder a vida no intento. Vale, quizás la inteligencia emocional sería la herramienta para gestionar las situaciones, más que gestionar la inteligencia emocional, ¿no? La inteligencia emocional es un conjunto de habilidades como la empatía, la asertividad, la autoestima, la capacidad de escuchar, que nos van a ayudar a gestionar situaciones sociales, personales, de una manera eficaz, ¿no? Entonces, no se trata tanto de cómo gestionar la inteligencia emocional, sino de poner la inteligencia emocional a cargo de nuestras emociones, de nuestros problemas, de nuestras circunstancias, ¿vale? Yo volvería a decir un poco lo mismo que dije, ¿no? Es decir, 3 aspectos claves para gestionar estos conflictos, esas tensiones emocionales, ¿no? Fortalecernos, ser más fuertes. 2, evacuar. Y 3, tener claros por dónde nos está entrando porquería, cuáles son las fuentes principales que tenemos de presión. Y de esas fuentes poner el foco en aquellas que podemos controlar, en aquellas que con un poco de esfuerzo podemos superar. No caer en el error de estar todo el tiempo quejándonos de lo que no podemos controlar, sino poner el foco en lo que está en nuestras manos, controlar. Muchas veces perdemos mucha energía pensando en cosas que no están en nuestras manos. Pongamos el foco, pongamos el esfuerzo en aquello que sí podemos controlar, que está en nuestras manos. Moi ben, Aquilino, pois grazas pola resposta a este usuario, David, que nos preguntaba a través do chat. Animámolos a que aproveiten, se teñen algunha dúbida, que non queden con ela. Un bon momento agora que temos a unha das persoas expertas do IGAPE Responde a trasladar esa cuestión. Cheganos unha mensaxe de José Manuel, di, en principio partimos da base de que unha persoa racional, reflexiva e calculadora é o máis valorable nun traballo, pero ser pasional e impulsivo é unha condición tamén que son cualidades negativas ou negativas para o desempeño dun posto laboral. Como ves, Aquilino? Vamos a ver, en principio las emociones no son ni positivas ni negativas, ¿vale? Las emociones están ahí, ¿vale? Tan malo puede ser la tristeza, la preocupación crónica, como la felicidad o la ingenuidad permanente. Partimos de ese hecho. Las emociones son buenas o malas en función del ámbito en el que aparecen, ¿no? Estoy convencido de que el liderazgo es un liderazgo emocional. Que cuando nosotros seguimos a un líder, no seguimos por lo que nos dice, sino por lo que nos mueve las tripas. Por lo tanto, la primera parte, si una persona racional, reflexiva y calculadora es lo más valorable, yo discrepo de ahí, ¿vale? A lo mejor necesitamos líderes que tengan más sangre en las venas, líderes con más pasión, líderes con más ilusión, líderes con más implicación, con más compromiso. Y estas palabras, pasión, ilusión, implicación y compromiso, hacen referencia a las emociones. Otra cosa es la impulsividad. La pasión y la impulsividad pueden ir de las manos. Nos decía Platón un mito del carro alado, y el mito del carro alado es un auriga que va manejando un carro en el que hay 2 caballos. Un caballo simboliza la razón y otro la pasión. Y dice Platón que lo difícil es saber cuándo hay que gestionar más la vida emocional y la vida racional. Pero no podemos pretender dirigir una empresa ni trabajar sin pasión y sin ilusión. Evidentemente, la parte negativa que puede tener esa pasión y esa ilusión es la impulsividad. Habría que frenarla. Pero sin pasión y sin ilusión vamos mal. Yo no quiero líderes racionales, calculadores, cerebrales. Me aburriría. Y yo lo último que quiero en la vida es aburrirme.
Bueno, aquí nos chegan varias mensaxes de agradecemento por parte de Natalia, outra espectadora que di que este webinar foi importante para o seu estado de ánimo, tanto no personal como no económico por parte da empresa, que o escoitara varias veces. Bueno, grazas por estas mensaxes que tamén nos axudan. En definitiva, facemos estas citas virtuais para que sexan de utilidade, polo tanto agradecemos estas mensaxes. Lili nos pregunta, aquí Lino, poderías nos recomendar algún libro que nos poida guiar ou axudar a xestionar as emocións? Hombre, vamos a ver, sí, nosotros tenemos un documento que te lo puedo enviar, que es un poco sobre aspectos relacionados con la inteligencia emocional, que preguntaba también alguien antes, tanto para niños como para adultos, ¿no? Entonces lo puedo enviar en el que hay, bueno, pues desde películas, libros, series, vídeos, ¿vale? Que nos pueden ayudar un poco sobre esto. Pero yo siempre digo una cosa que es muy importante, ¿vale? Y es que si alguien es un zote en inteligencia emocional, es un túfaro que no es capaz de relacionarse, que no es capaz de empatizar, que no es capaz de tal, por muchos libros que lea, va a seguir siendo un túfaro, ¿vale? Entonces, a lo mejor necesito otro tipo de apoyo diferente, ¿vale? Tipo coaching o acompañamiento. Pero si lo que queremos es mejorar, sí, yo creo que en ese momento podemos ver cosas que nos pueden ayudar a mejorar o a reflexionar sobre nuestra inteligencia emocional, ¿vale? Porque esa reflexión aristotélica, ¿no? De qué cosas permanecen, que son mi esencia, qué cosas han aparecido y qué cosas han desaparecido, es lo que tenemos que hacer, ¿no? Es decir, a veces ese crecimiento, esa evolución, ese desarrollo es involuntario, inconsciente. Otras veces tenemos que forzarlo, ¿no? Mirarnos en el espejo y decir, ostras, ¿qué cosas hay que me gustan y que quiero continuar haciendo? ¿Qué cosas hago que me gustaría eliminar? ¿Y qué cosas no tengo que me gustaría adquirir? ¿No? Y esa es la clave, esa reflexión, ¿no? Bueno, pois aquí Lino falaches dese documento que agora recibimos varias mensaxes que nos piden que por favor lo fagamos chegar. Esta es la culpa del TDAH, que dices un filtro y ahora la gente te pide cosas y te obligan a buscar el documento y enviarlo. Bueno, pois intentaremos que sexa esta tarde, senón mañá, enviaremos ese correo electrónico coa presentación, o enlace ao vídeo, e se Aquilino nos facilita ese documento, pois tamén o engadimos a ese correo electrónico que enviamos sempre cando finaliza un dos seminarios do IGAPE Responde con toda a información. Quédanos aínda unha marxe de 5 minutiños por se queren animarse a algunha outra pregunta. Mentres tanto, recordarlles que este ciclo de eventos virtuais segue en marcha. A vindeira cita este mércores, día 28 de abril, falaremos da estrategia financeira que se recomenda sobre os préstamos ICO COVID-19. Polo tanto, outra cita que vostedes poden asistir inscribíndose a través da nosa páxina web responde.igape.es. Na páxina principal aí aparece a axenda completa de webinarios para os vindeiros días. Bueno, máis mensaxes de agradecemento, grazas Raquel tamén por trasladarnos as vosas percepcións deste webinario. Se non nos chega ningunha outra dúbida, Aquilino, non sei se queres engadir algo máis antes de despedirnos. No, que fue un placer y que gracias a todos por la asistencia y la participación, ¿no? Que ojalá nos haya servido para reflexionar algo sobre nuestro mundo emocional, ¿no? Que en el fondo es nuestro mundo, nuestra vida, nuestra forma de relacionarnos con los demás y con nosotras mismas, ¿no? Que es lo más importante.